¿qué tal? Bienvenidos a la séptima edición de su programa Ciencia Click. Antes de seguir, te quiero recordar que si tienes alguna duda o sugerencia, recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico, el cual es lilimondragon@click.tv. Recuerda que en Facebook nos puedes encontrar como click.tv o como Ciencia Click, así que dales me gusta, like, para que te puedas enterar de las sorpresas que tenemos para ti y de los avances de los programas, o si te perdiste alguno otro. En Twitter nos puedes seguir también como @ClickTV, y si te perdiste algún programa de Ciencia Click o de la gran programación que tiene Click TV para ti, recuerda que en YouTube nos puedes encontrar como Click Televisión. Bueno, en esta ocasión les traigo dos temas muy interesantes. El primer tema se trata acerca de algo que nos ha servido a nosotros como estudiantes y profesionistas. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cuál fue la primera calculadora? ¿Por qué se creó la calculadora? ¿Cuáles han sido las calculadoras y cuál es la historia de estas? Bueno, yo les hablaré un poco acerca de esto. No les voy a explicar mucho de historia, pero sí les voy a mostrar algunas de las que han sido y sobre todo cuál fue la primera, que es lo más importante para que sepan un poco de la historia de la calculadora. En el segundo tema les voy a hablar acerca, ya les había mostrado algo de esto, pero les voy a mostrar uno de los experimentos que encontré en la red para que ustedes los puedan hacer en su casa o en la escuela. Son experimentos muy básicos como lo vimos la vez pasada, así que ustedes lo pueden realizar. Bueno, entonces estos van a ser los dos temas de los que hoy les voy a hablar en esta séptima edición del programa Ciencia Click. Así que te invito a que no te despegues del monitor y juntos nos adentremos a este tema tan interesante. Este es Ciencia Click. Mi nombre es Liliana Mondragón y comenzamos. Bueno, como se los había dicho, el primer tema se trata acerca de la historia de la calculadora. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cuál fue la primera calculadora de la que se tiene registro y cuál de la que no se tiene? Porque como sabemos, siempre se tiene registro de una, pero a veces hay historia atrás de ella y pues hay otro tipo de inventos o experimentos que se hicieron para antes llegar a ese que nosotros conocimos primero. Después les voy a hablar acerca de la calculadora Casio, que es la que normalmente nosotros conocemos y la que manejamos comúnmente en la escuela o en nuestra vida profesional. También les voy a hablar acerca de cómo es que surge este tipo de calculadoras, quién fue el principal, el que fue a llevar un poco la historia y el que logró hacer todo esto, que nosotros, no sé si ustedes lo sabían, pero fue Pascal. Pero antes de seguir, vamos a ver este pequeño video donde muestra acerca de la historia de la calculadora. Dura muy poco el video, pero explica muy bien lo que fue y hasta lo que conocemos ahora. Así que vamos al video y después de esto lo vamos a comentar. Vamos al video. Bueno, como pudimos ver en el video, ahora sabemos que la primera calculadora fue el ábaco. El ábaco muchos de nosotros lo llegamos a utilizar y sabemos principalmente que servía para sumar y restar.
lo que son unidades, decenas y centenas. Pero el ábaco, ¿cuándo fue hecho en sí? El ábaco fue hecho antes de Cristo, pero no está comprobado científicamente, pero sí se sabe que antes del ábaco había otro instrumento que nos servía para poder hacer este tipo de sumas y restas. ¿De cuál se trataba? De la cuerda. Muchos de las culturas, como son la egipcia, los griegos y los romanos, por ejemplo, usaban la cuerda y hacían nudos entre ellas. Entonces nosotros ya podíamos decir 1, 2, 3, 4, pero el problema era cuando nosotros queríamos restar o sumar, esto ya era muy difícil. Entonces es cuando surge el ábaco, gracias a los chinos. La mayor parte de los experimentos es por los chinos, pero les debemos gran parte de la historia de la humanidad y de la ciencia y de la tecnología gracias a ellos. Pero en sí, después del ábaco, como pudimos haber visto en el video, surge la primera calculadora, que nos sirvió para varios modelos como son la multiplicación y la división. ¿Cuál fue la calculadora? Fue la calculadora pascalina, hecha por Pascal. Muchos de nosotros conocemos a Pascal por sus diferentes ramas en las matemáticas, física y química. Esta calculadora pascalina nos servía, como se los dije, ya no para hacer sumas y restas, sino para hacer lo que era multiplicación y división. Con el paso del tiempo surge la regla de cálculo. Muchos, a lo mejor de nuestros papás o de nuestros maestros, conocen este tipo de calculadora. A mí me tocó que mi maestro de análisis numérico me hablaba acerca de la regla de cálculo, porque decía que todo lo tenían ahí. Era un poco más difícil, pero se podían hacer mucho tipo de cálculos con este tipo de calculadora. Con el tiempo va cambiando la calculadora y se llegan a las primeras calculadoras de bolsillo, las primeras calculadoras que ya nos hacían una raíz cuadrada, que esto era lo importante. Pero en sí, ¿cuáles eran las funciones de esta calculadora? Es muy sencillo. Les voy a mostrar una calculadora básica. Las primeras funciones de la calculadora era la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas eran y son las principales funciones si compramos una calculadora de bolsillo normal. Otra de las principales características de este tipo de calculadoras es que está llena de circuitos por la parte de atrás. Entonces nosotros podemos ver todo este tipo de diseños y programación que hay para que podamos hacer una simple suma de 2 más 2. También cuando la calculadora fue evolucionando, se le fue dando un tipo de memoria. ¿Qué significa esto? No sé si ustedes hayan visto alguna vez que existe la tecla que se llama MRC, M- y M+. Este tipo de funciones a lo mejor no las sabemos usar, pero nos sirven para el estado de memoria. Es decir, nosotros podemos prender nuestra calculadora y poner el número 5, por ejemplo, darle el botón M+ y suma un 5 a la memoria del estado que tiene. Después, si queremos, podemos meter un 4 y la podemos poner como M- y resta ese número a la memoria que ya teníamos. Igual el botón MRC nos sirve para llamar al último estado de memoria que teníamos. Entonces es como va evolucionando la calculadora y se le van dando varios botones, como se los dije, como el botón de encendido y apagado, el botón de apagar alguna función o borrar algún dígito que nosotros hayamos tenido mal. También se le dan los botones de raíz cuadrada. En este caso no tiene raíz cuadrada porque es una calculadora básica, pero hay otro tipo de calculadoras que sí lo tienen, como esta calculadora ya tiene lo que nosotros podemos ver. No sé si lo alcancen a ver, pero tenemos la función de raíz cuadrada y de porcentaje. Como se los dije, con el paso del tiempo se fue modernizando la calculadora y antes no tenían lo que es la función de celda solar, como este tipo de calculadora que es una Casio FX82. No tienen la placa solar que nos sirve como una batería extra. Mucho después se fueron creando varias empresas de calculadoras que eran las que hacían este tipo de máquinas simples, por así decirlo, pero nosotros conocemos comúnmente la marca Casio.
La marca Casio tiene diferentes tipos de calculadoras. Este tipo de calculadoras inició desde la más básica, que fue como la que les mostré, y las calculadoras de bolsillo, las calculadoras que te imprimen, que por lo regular las podemos ver por ejemplo, cuando vamos a la tienda o algún centro comercial. Este tipo de calculadoras se conoce como calculadoras sumadoras, porque lo que hacen es sumar y después sacar un cierto porcentaje si es que lo incluye, o el IVA. Muchas veces, saliéndonos un poco del tema, cuando se creó la calculadora se tuvo un gran miedo, y este gran miedo fue acerca de la educación. Como todo invento siempre trae algo bueno y trae algo malo. Antes nos enseñaban a sumar, a restar, a multiplicar o a dividir normalmente, o sea, de la manera manual. Llegan las calculadoras y ya era tener una calculadora normal y sumar, por ejemplo, 3 dígitos en la calculadora y ya no hacerlo manualmente. Entonces esto hizo que las matemáticas bajaran y la calculadora subiera. Entonces nosotros ya no podíamos razonar simples operaciones que nos servían y pues dependíamos mucho de la calculadora. Hoy en día también dependemos mucho de ella, y para hacer simples operaciones como por ejemplo -1 por -1 sabemos que es 1, pero muchos de los niños de hoy en día, ¿qué hacen? Ponen en la calculadora ese tipo de datos y ya no razonan el por qué, ya no hay por qué aprenderse la ley de los signos u otras cosas, ya no lo hacen. Entonces la calculadora sí es un gran beneficio, es un gran invento, pero debemos de saber hasta dónde usarla. Hay veces que no necesitamos usarla para hacer simples operaciones. La calculadora se hizo en sí para hacer operaciones complejas, entonces hay que saberle dar el uso correcto a este tipo de calculadoras. Otro dato muy interesante es que las calculadoras se considera como la primera computadora personal. ¿Por qué? Hay unas calculadoras que tenían una como tipo de computadora que nosotros podíamos conectar. Hoy en día también hay calculadoras científicas que nos sirven para conectar a la computadora y podemos acceder a hojas de cálculo como lo son Excel, o podemos graficar en diferentes tipos de programas, y esto nos sirve para poder guardar ese dato en la calculadora, o mejor dicho, computadora personal, y poderla llevar a clases o al trabajo. A continuación les voy a mostrar un video acerca de un como tipo museo de calculadoras. Se me hizo muy interesante. Este muchacho no tiene todas las calculadoras, no tiene desde el ábaco y la regla de cálculo y todo eso, pero sí tiene gran parte de calculadoras que se me hicieron muy interesantes. En estas vamos a poder ver calculadoras de bolsillos, calculadoras con lo que le dije que era el tipo de rollo con el que imprimían ciertas cosas, como un tipo rodillo. Veremos varios tipos de calculadoras en este video, espero les guste, y pues vamos al video para que juntos lo podamos ver y analizar y sepan un poco acerca de este tipo de calculadoras. Vamos al video. ¿Qué tal? Pues haciendo un paréntesis en lo que es la colección de videojuegos, a continuación me gustaría mostrarles una micro colección dentro de esta, la cual pues corresponde a una muy breve, muy pequeña colección de calculadoras, la cual es la que estamos viendo ahorita. Y bueno, pues la razón por la cual me gustaría enseñarles esta micro colección es porque en cierto momento tienen una relación con la colección o con lo que son las consolas de videojuegos, pues de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, desde los componentes, hay algunos componentes que se utilizaban en las calculadoras y que posteriormente se adaptaron a las consolas de videojuegos, sobre todo las portátiles, y pues muy lógicamente sus componentes electrónicos, ¿no? Vemos que prácticamente una consola de videojuegos o una microconsola de estas portátiles, pues en su interior tienen componentes electrónicos o chips que tienen la facultad también de ser o funcionar como calculadoras, a pesar de que no tengan esta función visible para nosotros como usuarios finales. Y bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito antes
de dar detalles de esta microcolección, me gustaría enseñarles pues lo que sería la calculadora más antigua que tengo en la colección. Se trata de una máquina sumadora de los años 30 aproximadamente, de 1930 a 1940, de la marca Underwood. Esta sumadora pues perteneció a mi papá y a su vez perteneció también a mi abuelo, las cuales pues la cual utilizaban en su trabajo, que era en una fábrica de textiles donde llevaban parte de la contabilidad. Y pues podemos ver este artilugio, este tesoro de sumadora, que vemos que la forma de lo que sería el equivalente al display numérico ya impreso sería por medio de papel y de números que se imprimen por medio de cinta. Y bueno, pues tenemos también lo que es el display, el teclado, perdón, que va del 0 al 9, y funciones básicas como lo que es resta, quitar adicionales, suma total, multiplicación y 2 teclas para corregir. Tenemos también una ventanita, algo que se me hizo a mí curiosísimo e increíble cuando la primera vez que vi esta máquina sumadora, pues es una escala del 1 al 7, la cual corresponde a los dígitos que es capaz de sumar esta sumadora, valga la redundancia. Y nosotros, bueno, tal vez es imperceptible aquí, pero vemos que hay un indicador que nos va marcando la cantidad de dígitos que hemos introducido en nuestro teclado. Cuando llega a la capacidad, pues es imposible sumar más números, ya que sobreexcederíamos la cantidad de números que es capaz de sumar esta máquina. Tenemos una manivela que si jalamos levanta lo que sería la zona imprimible de la cantidad de los números que vamos a meter para la suma. Ahí estamos viendo que imprime los números que nosotros anteriormente pusimos en nuestro teclado. Y pues obviamente, pues como lleva la función de una sumadora, nos da la suma total después de varias vueltas a la manivela y de indicarle qué es lo que queremos ya como suma total. Pues este sería lo que correspondería a la máquina más antigua que tengo en la colección de calculadoras. Posteriormente pues vamos a ver ya las versiones mecánicas. Esta es una sumadora de los años 60, una lógica, la cual pues es igual, la misma función tiene, más que pues vemos aquí que ya todo es eléctrico y mecánico y tiene más funciones, ¿no? Tenemos lo que es división, multiplicación, gasto total, suma total y gran total. Entonces pues ciertamente pues ya es algo más sofisticado y eléctrico. Posteriormente pues vienen otros modelos, por ejemplo las primeras calculadoras que traen displays numéricos, que son por ahí de los años 60, principios de los 60, esta corresponde, perdón, a los años 50. Después vienen las calculadoras con lo que son los Nixitubes o los tubos al vacío. Son como bulbos, los cuales se les agregaban filamentos en un orden que podían desplegar los números del 0 al 9. Lo vamos a ver en una ilustración. Como podemos ver que son los pues prácticamente bulbos, los cuales tenían forma por dentro de los números en una serie del 0 al 9 que estaban uno sobre de otro. Cuando salen las consolas, las calculadoras, cuando salen las calculadoras portátiles, pues se adapta a otra tecnología, la cual es la VFD, Vacuum Fluorescent Display, o la tecnología de tubo fluorescente al vacío, el cual pues era un bulbo, vamos a llamarle así, en donde se incluían todos los dígitos que era capaz o que sería capaz de sumar nuestra calculadora y que se iban a iluminar conforme a una reacción electroquímica dentro de este bulbo. Para demostrar esto pues tenemos esta calculadora, la cual fue un obsequio de mi novia, por lo cual la aprecio mucho. Y pues tenemos que es una calculadora marca CCE de manufactura japonesa,
un modelo SM8, que esta misma calculadora fue producida en Brasil. Esta calculadora pues tiene este principio del Vacuum Fluorescent Display. Vamos a encenderla y podemos ver cómo se ilumina fluorescente lo que sería el correspondiente al área de los dígitos. Tenemos aquí una capacidad de 8 dígitos y pues tenemos también la capacidad de dividir. Aquí ya se agrega esta función en comparación de las otras sumadoras que vimos, multiplicar, restar, sumar y restar, y vemos también que tiene funciones de calculadora científica muy básicas: raíz cuadrada, exponente, tenemos también lo que es el pi y pues sus memorias. Esta calculadora la dato aproximadamente de 1972 a 1975. No, perdón, mucho más, 1971. Posteriormente viene lo que es esta calculadora, que también es una BFD de la marca APF, la cual pues ahora sí, esta sí la dato por ahí de mediados de los 70. Esta calculadora pues tiene ya funciones más sofisticadas, como lo que son fracciones, y tenemos también sus memorias y las funciones básicas de calculadora. Posteriormente la tecnología adopta en sus displays lo que son los LEDs, ya saben, ¿no? Los diodos de emisores de luz. Esta tecnología la vamos a ver en calculadoras clásicas como son las Texas Instruments. Tengo aquí una Texas Instruments 1200, la cual fue promovida por ahí de los años de 1975 a 1979. Esta tecnología pues es de LED. Vamos a encenderla, podemos ver que es mucho más incandescente el display, y vemos también que es más fino, vamos a llamarle así. Sin embargo, pues esta tecnología requería de una mica que aumentaba por medio de lupas, aumentaba la forma hacia un aumento para ver claramente los números. Y bueno, pues tenemos lo que son aquí otras calculadoras dentro de mi colección. Esta me gustó mucho, esta perteneció a mi hermana, la cual es una Digital Victor, una marca estadounidense que fabricaba sus calculadoras aquí en México, y una Minuteman de Commodore, la cual pues destacaba por su pequeño tamaño. ¿Y qué relación tiene esto con las consolas de videojuegos? Pues prácticamente, y lo más claro, de una manera rápida, pues es que se adaptaron, por ejemplo, los displays BFD. Coleco los adaptó para sus tabletops, y en máquinas, por ejemplo, las portátiles, que son el Battlestar Galactica, que ya hay un video allí en YouTube de esta misma consolita, y el Atari Touch Me, así como el Mattel Fútbol, que utilizaban tecnología de LED. Entonces, pues espero les haya gustado esta pequeña demostración dentro de lo que es la colección de videojuegos, y nos estamos viendo en próximos videos. Gracias. Bueno, como pudimos ver en el video, trae un montón de calculadoras. Son muy interesantes porque, si se dieron cuenta, la primera calculadora era de su abuelo, y esta la ocupaba como cuando tenía su negocio, como un tipo bar, y era donde usaban este tipo de calculadoras. El video principalmente era para una comparación de los videojuegos. ¿Y por qué? Porque, si se dieron cuenta, al final hace la comparación de cómo en los videojuegos usamos un tipo de display, que es este, y se logró adaptar a una calculadora donde nos mostraba ciertos dígitos. Entonces es una gran comparación, y aparte pues es su museo de calculadoras y se me hizo interesante. Yo a continuación les voy a mostrar mi museo de calculadoras. No es un gran museo como el de él, no tengo las calculadoras más viejas ni las más nuevas, pero sí son calculadoras que me han servido a la historia de mi larga educación. Entonces vamos a empezar con la primera calculadora que tengo, que es esta, ya se las había mostrado. Es la Casio FX82, una calculadora científica. Esta calculadora perteneció a mi padre, entonces pues ya no tiene pila,
pero si pueden ver, tiene los principales dígitos que son del 0 al 9, las operaciones básicas que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, el número exponencial, que fue muy importante, el número pi, tiene varias letras griegas que son las que nos sirven, tiene funciones exponenciales, como se los dije, raíces cuadradas, raíces cúbicas, podemos elevar una potencia a otra, funciones trigonométricas que son seno, coseno y tangente. En este entonces no había funciones inversas por lo que veo. Tiene logaritmo, logaritmo natural, tiene muchas cosas, no muchas como las de ahora, pero sí era una gran calculadora científica. Como podemos ver, no tiene la pantalla de celda solar, perdón, y esta servía como con pilas, que son las que se ponen atrás de este tipo de calculadoras. Entonces por eso ahorita ya no tiene pila, pero hay ciertas calculadoras que ahorita van a ver que sí lo tienen y pues todavía sirven. Entonces esta es mi primera calculadora de mi primer museo. Después sigue esta gran calculadora que también perteneció a mi papá. Esta le sirvió para acabar su carrera profesional en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla de la Ciudad de México. Como pueden ver, es una calculadora mucho más compleja y mucho más atractiva que la otra. ¿Por qué? La diferencia la podrán notar ustedes. La diferencia es, esta calculadora tiene números y tiene ciertas funciones. Esta calculadora tiene letras. ¿Por qué? Porque esta es una de las primeras calculadoras que servía como computadora personal, que fue la que les dije anteriormente. Esta calculadora tiene, además de las letras, una librería científica de 116 caracteres. Es decir, esta calculadora está programada en los primeros lenguajes que nosotros conocimos, como lo son Visual Basic. Entonces nosotros podemos teclear una función y esta no las da. Muchas de las calculadoras, si las abrimos a veces, traen un papel que nos dice qué tipo de funciones podemos teclear en este caso y cuáles son las que nos sirven principalmente. En este caso, esta calculadora cuenta con este tipo de papel que les digo, que es este. Nosotros podemos ver que dice matemáticas y vienen, por ejemplo, ecuación de líneas tangentes 5570. Entonces nosotros al teclear este número nos podía hacer la función sin tener que buscar entre todos los números de la calculadora. Tiene la librería de matemáticas, fórmulas científicas y estadísticas que sirven para ingeniería. En este lado podemos ver una tabla de error de mensajes que nos servía para cuando nosotros introducíamos un número mal, podíamos ver qué era el error que nos indicaba y cómo poder solucionarlo. Este tipo de calculadoras es muy compleja, pero nos hacía muchas funciones. Fueron de las primeras calculadoras científicas también. Es una Casio FX880P, computadora personal, no les había dicho el nombre. Pero esta es mi segunda calculadora de mi museo de pequeñas calculadoras. Como se los dije, perteneció a mi papá. Las dos anteriores son de mi papá y pues ambas le sirvieron para su educación. Yo la llegué a llevar en la secundaria cuando me pidieron por primera vez mi calculadora científica, pero como no la sabía usar, fue cuando me compraron mi otra calculadora y supe cómo usarla. Después se me olvidó decirles que primero surgen las calculadoras de bolsillos. Entonces esta no es la tercera calculadora que tuve, no sé en qué número esté, pero si hablamos de inventos, fueron estas primero, las calculadoras de bolsillos. Como se los mostré, tienen su circuito, la placa solar que nos sirve, el display, creo que marca 9 dígitos, tiene raíz cuadrada, porcentaje, las funciones de memoria que les dije y las principales funciones aritméticas que son suma, resta, multiplicación y división, y los 9 dígitos, bueno, más bien 10 dígitos del 0 al 9, la función de punto decimal y la función de igual. Este tipo de calculadoras son muy comunes y nos ayudan mucho porque son de bolsillo, nos caben en el bolsillo prácticamente y podemos llevarla donde sea, aparte de que
Principalmente son las que nos piden para hacer los exámenes cuando tenemos que entrar a lo que es el nivel medio superior y básico, lo que es secundaria, prepa y universidad. No se nos permite llevar calculadoras científicas, entonces nos piden calculadoras normales para que nosotros aprendamos a usar, o más bien a realizar la raíz cuadrada, que era lo que les decía, que principalmente nos preocupamos por la educación de los niños, ya que no saben hacer ahora las operaciones. En mi otro museo de calculadoras tenemos este tipo de calculadora, también es Casio, es la Casio FX260 Solar, una calculadora científica pequeña, pero también con muchas funciones. Esta ya no tiene letras como la que vimos porque la pasada era una computadora personal, como se los dije. Esta tiene mucho más funciones, ya tiene, la otra también tenía tangente inversa, la primera era la que no tenía tangente inversa. Esta tiene tangente inversa, exponencial, los botones de memoria, letras griegas que nos sirven para tipo de funciones de estadística y probabilidad, botones para poder regresar si nos equivocamos en los dígitos, entre otras cosas. Esta calculadora también cuenta con placa solar, por eso se llama Solar FX260 Solar. Es muy pequeña y si podemos ver también, esta no tiene funciones atrás que nos digan qué es lo que podemos hacer con la calculadora, pero la mayoría sí lo tienen. Y mi última calculadora que me ha servido desde la secundaria, que la tengo desde ahí y que me ayudó a terminar mi secundaria, mi preparatoria y ahora es la que me está ayudando a terminar mi carrera en el Tecnológico de Matamoros, es esta calculadora, la FX Casio 300MS. La mayoría de nosotros tenemos este tipo de calculadoras que son las más comunes, son calculadoras científicas con placas solares y nos sirve también para millones de cosas. Como pueden ver, trae los dígitos del 0 al 10, el punto decimal, función exponencial, el número pi. Si nosotros, por ejemplo, prendemos la calculadora y queremos ver cuál fue nuestro último resultado, tiene la opción de Answer, que nos muestra el último dígito que hicimos, la función de igual con porcentaje. Tenemos números factoriales, que son principalmente, estos nos ayudan mucho en lo que es prepa, combinaciones y permutaciones, que esto se ve en la materia de probabilidad y estadística. Tiene raíz cúbica, polinomios, logaritmo, logaritmo natural, números exponenciales, las funciones trigonométricas que son tangente, coseno y tangente, coseno, me falta una, seno, coseno y tangente, perdón. La función hiperbólica tiene principales letras que nos sirven. Estos tipos de letras tienen unas funciones y nosotros leemos el manual nos podremos dar cuenta de cómo sirven este tipo de calculadoras. Algo muy importante, cuando se hicieron las calculadoras nosotros podíamos sumar números naturales. Los números naturales son aquellos los cuales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si nos pusiéramos a hablar de clasificación, de ahí seguirían los números fraccionales y a veces nosotros no sabemos hacer una simple suma de quebrados o una resta de fracciones. Entonces, este tipo de calculadoras y las otras también nos sirven para hacer este tipo de operaciones. Ya no tenemos que hacer, por ejemplo, 1 entre 2 y que nos dé 0.5. Entonces, ahora sumar un medio más un medio y que nos dé cierta cantidad. No, este tipo de calculadoras tiene esta función que se llama DC, no sé si la alcancen a ver, está de este lado, pero muchos de ustedes la conocerán. Nosotros podemos ingresar, por ejemplo, este tipo de dígito que tampoco sé si se alcance a ver. Entonces, si nosotros le sumamos un medio más 5, nos da un tipo de número extraño, que es un entero y una fracción. Pero también si oprimimos este tipo de botón, ya nos da un resultado mejor, visible y entendible para nosotros, que es de 5.5. Entonces esta calculadora nos sirve para muchas cosas, podemos llamar muchas funciones si las sabemos utilizar correctamente. Esta calculadora sí tiene lo que les dije, que es un tipo de referencia, tiene principalmente
cómo sumar números, cómo multiplicar, cómo poder regresarnos, la desviación estándar, que es algo muy importantísimo que ustedes van a ver o que ya vieron. Antes de que se me olvide, este tipo de calculadoras, si nosotros ingresamos varios datos, tiene este tipo de botón que es como un círculo. Nosotros podemos irnos arriba del dato o abajo del dato, a la derecha o a la izquierda. Entonces, si nosotros, por ejemplo, introducimos 2012, pero en realidad ingresamos 2312, tenemos que borrar el 3. Con este tipo de botones nos podemos regresar. La mayoría de las calculadoras que tengo, como se dieron cuenta, son Casio. Son la marca que principalmente se maneja. Fueron de las primeras empresas que crearon este tipo de calculadoras. Y pues a continuación van a ver una tabla con los principales hechos históricos de esta marca de calculadora. Podremos ver que primero se hicieron unas calculadoras muy pequeñas y muy difíciles de ver, y yo creo que si ahorita la tuviéramos, aunque tenga funciones básicas, a nosotros se nos hacía muy difícil. Entra mucho el uso de la electrónica aquí. La primera calculadora, como podrán ver, fue con relés eléctricos, entonces tenía funciones básicas pero usaba electrónica. Con el paso del tiempo fueron habiendo más calculadoras, como lo pueden ver, hasta las calculadoras que hoy conocemos. Les mostraría otra calculadora, pero no la tengo, espero pronto tenerla. Estas calculadoras son las calculadoras científicas que nos sirven para ingeniería química, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica. Este tipo de calculadoras nos hacen, por ejemplo, transformadas de Laplace, ecuaciones simultáneas, números complejos. Pero me di cuenta que, ahorita investigando el tema, me di cuenta que la calculadora que utilizaba mi papá, esta, la FX 880p, sirve para esto. Entonces, con este tipo de calculadora podemos hacer números complejos, podemos hacer transformadas de Laplace, que me impresiona mucho, la verdad, que este tipo de calculadora haga esto, porque yo pensé que las calculadoras modernas eran las que hacían este tipo de operaciones, pero no. Entonces creo que de ahora en adelante voy a usar esta calculadora para poder terminar mi carrera de ingeniería en electrónica en el TEC. Y pues ese es mi museo de calculadoras. Espero les haya gustado y que ustedes también hagan su propio museo de calculadoras. Es muy interesante ver con el paso del tiempo todo lo que puedes ir utilizando. Por ejemplo, mi papá me deja esas calculadoras, yo después le puedo dejar a mis hijos o a mis sobrinos este tipo de calculadoras, y que ellos las tengan. Como se los dije, no serán las más viejas, pero sí las que nos ayudaron a lo mejor en nuestro negocio o en la escuela o en la vida profesional. Entonces espero les haya gustado mucho el video y sobre todo el museo que les presenté. A continuación les voy a mostrar un video muy interesante. Este video yo lo vi cuando estaba en tercer semestre del tecnológico. Nos los mostró mi profesor de cálculo vectorial. Este tipo de video es para hacer multiplicaciones sin la calculadora. Es un método chino que es muy interesante, de verdad. Espero les guste y que se lo aprendan, por si alguna vez no tienen una calculadora y tienen que hacer una multiplicación, puedan utilizar este método que les voy a mostrar. Así que vamos al video y disfrútenlo sobre todo.
Bueno, espero el video te haya gustado mucho. Es un video, como te lo dije, muy interesante. Nuestro maestro de cálculo nos lo envió. Y sí es muy impresionante ver cómo al poner puras rayitas y unir los puntos de intersección donde se juntan estas, poder sacar los números de la multiplicación. Yo lo hice y de verdad sí funciona. Es un método a lo mejor un poco lento por estar haciendo rayas y ir viendo dónde quedan los puntos, pero sí es un método que nos ayuda mucho cuando no tenemos a la mano una calculadora. A lo mejor para operaciones muy largas y complejas no nos sirve, pero por ejemplo para operaciones chicas de por ejemplo 43 por 50 sí nos sirve. Entonces espero lo puedas aplicar alguna vez en tu vida y que te haya servido mucho. Bueno, en la otra sección, como se los dije, ya les había mostrado un poco acerca de esto. No recuerdo, creo que fue nuestra tercera edición o nuestra cuarta edición. Les mostré experimentos que ustedes podían hacer con materiales útiles. Entonces, otra vez volví a encontrar videos. Se me hizo muy interesante mostrárselos. Entonces, espero disfruten esta lista de videos que les traigo a continuación y puedan aplicarlo en su casa, en la escuela o quizás juntarse con los amigos y poder hacer este tipo de experimentos que realmente son muy interesantes. Entonces vamos a los videos y disfruten de este segundo tema. Vamos a los videos.
Bueno, espero los experimentos te hayan gustado y te vayan a servir en alguna vida, o mejor dicho, que te puedan servir cuando estés un poco aburrido y no tengas nada que hacer y tengas los elementos necesarios para hacerlo. Espero te puedan servir, o que los puedas comentar entre tus amigos o los maestros y poder decir, no, pues a lo mejor si hacemos esto, podemos hacer que, no sé, que un limón nos dé energía o que una naranja nos dé energía, porque como sabemos los cítricos nos pueden dar energía para poder alimentar algo. En este caso, por ejemplo, no sé, un circuito o algo pequeño que no necesite de mucha corriente y de mucho voltaje. Bueno, antes de seguir, te quiero recordar otra vez que si tienes alguna duda o si te gustó el tema y quieres que sigamos hablando, puedes escribirme a mi correo electrónico, el cual es lilimondragon@click.tv. Recuerda que en Facebook nos puedes estar siguiendo como click.tv y Ciencia Click. Dales me gusta, like, comparte las páginas y sobre todo compártelas para que te puedas enterar un poco acerca de las sorpresas que tenemos para ti y de los otros programas que hay aparte de Ciencia Click. Recuerda que también nos puedes estar siguiendo en Twitter como @clicktv. Coméntanos algo, dinos qué nos sugieres o algo que, no sé, que tú nos quieras decir a los conductores del programa. Y si te perdiste alguna edición de tu programa Ciencia Click o de Click Deportes, Vive el Miedo o de cualquier otro programa que tiene Click TV para ti, recuerda que en YouTube nos puedes encontrar como Click Televisión. Bueno, por el momento ha sido todo por esta 7ª edición del programa. Espero los temas te hayan agradado mucho. A mí me agradaron. Se me hizo muy interesante hablaros de la calculadora porque en nuestra vida estudiantil es un elemento que utilizamos mucho y que es nuestro segundo compañero aparte de los libros y de la carrera. La calculadora nos sirve para mucho y más si estás estudiando alguna ingeniería. Es un instrumento del cual no te puedes separar nunca y que en realidad te sirve para todas tus materias. Entonces espero te haya interesado mucho este tema. Quizás no te hablé mucho de historia, pero sí te hablé de algunas calculadoras. Espero lo compartas y pues los demás también podamos enterarnos un poco acerca de este tema. El segundo tema espero también te haya gustado. Son experimentos muy básicos que tú dirás, yo ya me los sé o yo ya los hice, pero hay gente que no los sabe y no los ha visto. Entonces recuerda que también hay mucha gente que nos ve, que no solamente es de nuestra edad, es edades más pequeñas o edades más grandes. Entonces hay gente que no ha podido hacer este tipo de cosas y se les hace muy interesante. Bueno, entonces espero los temas te hayan gustado. Recuerda que nos puedes ver todos los miércoles a partir de las 9:30, todo por click.tv, a un clic de distancia. Esto es Ciencia Click. Mi nombre es Liliana Mondragón y nos vemos en otra edición de su programa favorito de Ciencia Click. Hasta pronto.